Buenos días, mi nombre es Pilar Ramos. Quizás alguno de vosotros, de vosotras, me conozcáis como Pilar U. Ramos. Soy comunicadora y divulgadora de la defensa y seguridad de nuestro país. Y para empezar quiero agradecer a nuestro Corazón por Bandera que me haya dado la oportunidad de poder estar en este primer congreso que realizan para tratar o para dar mi opinión en temas para mí tan importantes, en ese punto que llevan en el manifiesto, sobre una realidad que se oculta de nuestros policías y nuestros guardias civiles en ámbitos tan importantes como los medios necesarios, la equiparación salarial, la reivindicación de profesión de riesgo y la declaración de zona de especial singularidad a los lugares de alto riesgo. Voy a intentar ser muy breve, que sé que hay muchos compañeros que quieren hacer su ponencia y estoy deseando también escucharles y aprender mucho de ellos. Pero para empezar, quiero transmitirles qué es para mí ser un policía o un guardia civil. Seguramente me van a ver mirando para abajo y es que tengo la ponencia escrita y os la voy a leer tal y como la he redactado porque no quiero que se me olvide absolutamente ningún punto de los que quiero transmitirles. Cada día miles de guardias civiles, de policías, se levantan por la mañana y antes de irse a trabajar se despiden de su pareja. Acarician y besan a sus hijos con la incertidumbre de no saber si será el último porque saben que salen, pero no saben si volverán. Y repiten este gesto cada noche y cada día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Un policía o un guardia civil no rehúye los riesgos que comporta su profesión. Cada uno de estos seres humanos que nos protegen sienten miedo, no son robots. Lloran como tú. Son seres humanos que sacrifican sus vidas metiéndose en la boca del lobo por alguien que ni siquiera conocen. Ser policía o guardia civil es saltar al peligro a pesar del miedo. Es recoger los restos de quien se lanzó al vacío. Es abandonar el cumpleaños de su hijo porque un desconocido lo necesita y lo necesita ahora. Es dormir con un ojo abierto. Es soportar amenazas. Es acudir a la llamada de emergencia sabiendo que quizás podría ser la última. Es dejar la vida personal en un segundo plano porque hay un desconocido que te necesita. Es vivir con la certeza de que el uniforme que llevas te convierte en objetivo. Es llamar a una casa de madrugada para poder informar a un padre, a una madre, de que su hijo ha muerto atropellado. Es sentir un pellizco ante cada injusticia y pensar: mientras que yo pueda evitarlo, no. Es proteger al débil, servir al necesitado, mantener la fortaleza cuando todo se tambalea. Es sentir el frío de la noche y la soledad de los amaneceres junto a tu binomio. Es dejar los problemas que tienes familiares atrás, calzarte las botas, la gorra y empezar a aligerar el peso de los problemas de los demás. Es defender a España y proteger el ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos. Es asimilar cada despedida, a ir curando cicatrices y a poner por encima la integridad, enfrentando necesidades, egoísmo y miedos a exponerse. Enfrentar el peligro sin los medios adecuados y sin respaldo de quienes deben protegerlos. Eso es ser policía o guardia civil. Y aún así lo hacen. Sin embargo, cuando caen, todo lo que reciben son medallas póstumas y palabras vacías. Esto se llama espíritu abnegador o eterno sentimiento de entrega en aros del interés ajeno. Ser policía no es una cuestión de ideología. Ellos no son rojos, verdes, azules, morados o naranjas. Solo tienen un color, el de su uniforme y el de su compromiso con España y los ciudadanos. Pero una cosa es que nuestros guardias civiles y policías nacionales les pidan sacrificio y otra muy distinta es que los sacrifiquen. Nuestros servidores públicos no están obligados al sacrificio absoluto de su vida. Eso sería ilegítimo. A pesar del abandono, la desidia y la incompetencia política, siguen arriesgándose cada día para proteger a quienes los desprecian. Hoy estoy aquí porque su vocación no puede ser excusa de abandono. Como ciudadana, como comunicadora y divulgadora en materia de defensa y seguridad, observo con profunda preocupación y con mucha indignación la gestión de la seguridad que se lleva realizando en España durante las últimas 4 décadas. Nos encontramos en un nivel de alerta antiterrorista 4, y lo vamos a entrecomillar porque sabemos que no es un 4, mientras el crimen organizado se expande sin control.
Más de 500 mafias, clanes y bandas han disparado los índices de la violencia, con episodios con narcolanchas arrollando a nuestros guardias civiles y asesinados por narcotraficantes. Sin embargo, en lugar de reforzar los recursos y la protección de nuestros policías nacionales, de nuestros guardias civiles, los sucesivos gobiernos han priorizado el aumento de sus propios sueldos y sus medidas de protección, mientras nuestros agentes son enviados a enfrentarse en primera línea con medios insuficientes, tanto en la prevención y contención de estos delitos como en la mitigación de sus efectos cuando ya han ocurrido. Casos trágicos como el 11M, el ataque en Hipercor o el atentado en la casa cuartel de Zaragoza nos recuerdan que la seguridad no puede ser una cuestión secundaria ni una herramienta de propaganda política. Es una irresponsabilidad inaludible del Estado y su desatención pone en riesgo no solo a quienes nos protegen, sino también a la sociedad. Es muy triste que haya que retroceder al puerto de Barbate la noche del 9 de febrero del año pasado, del 2024, para observar cómo unos criminales pasaban por encima de una embarcación de la Benemérita, asesinando a 2 guardias civiles y mutilando al resto, bien física o mentalmente, para recordarles a los políticos que la situación en esta franja, en la franja del Estrecho, sigue empeorando y que es muy grave. Y que los recursos humanos, los medios que han llegado, no solo son insuficientes, es que no son útiles. Esto no lo pienso yo, no es una opinión personal, es el fruto de decenas de conversaciones con policías nacionales, guardias civiles, policías, funcionarios de aduanas y otros servidores públicos que están en primera línea en esa lucha contra el narcotráfico, que así lo corroboran y lo documentan, como también lo corroboran y documentan los 16.878 agresiones, atentados que sufrieron durante el año pasado policías y guardias civiles. Es desolador conocer la realidad que viven las familias en las zonas y en los cuarteles de la Guardia Civil. Amenazas de muerte constantes, llamadas intimidatorias y la imposibilidad de reaccionar hasta que no se ven directamente atacados con violencia. Vehículos incendiados, emboscadas planeadas con precisión. Y aún así nuestra clase política, plenamente consciente de esta atrocidad y de esta realidad, siguen sin hacer nada. Parece que no son suficientes los vídeos que circulan a través de las redes por los narcos en el Guadalquivir, atentando y ostentando armas de guerra. El Ministerio del Interior no puede seguir celebrando decomisos de miles de kilos de cocaína y de hachís con los titulares de prensa como si fueran un éxito rotundo, cuando estos operativos no hacen más que evidenciar que los narcotraficantes continúan operando con total impunidad. A más alijos, más droga. Por desgracia, esas intervenciones son el claro reflejo de que los narcos campan a sus anchas. Desde la injusta e insultante desmantelación de Oconsur se ha retrocedido muy significativamente en esta lucha, y eso lo ratifican los marcadores estadísticos y los que están en primera línea. Y es que, como antes de la puesta en escena de Oconsur y como indica la memoria de la Fiscalía Especial Antidroga, las detenciones, las incautaciones de material, las narcolanchas y vehículos han disminuido significativamente, y mucha parte de las intervenciones o alijos son abandonados en esas playas. Por no hablar de que el aumento de las cantidades intervenidas no ha supuesto un aumento de investigaciones, dado que en muchos de esos casos las intervenciones no dan lugar a detenciones, ni se logra identificar a las organizaciones que están detrás de esos cargamentos, como sucedía con Oconsur. Una de las maneras de combatir esta lacra es que los políticos, además de que sean más honestos y de que inviertan el dinero de los contribuyentes en esta causa, es que también se tomen en serio el grave problema que estamos pasando y no esperen a que los medios den más titulares de prensa con más muertos, con más viudas, con más huérfanos. Todo lo que ocurre es más que suficiente para que esa zona sea considerada de especial singularidad. En relación con este tema, permítanme señalar una hipocresía flagrante a sabiendas del riesgo al que se enfrentan a diario nuestros policías y guardias civiles, que se les siga negando el reconocimiento de profesión de riesgo, mientras que este estatus sí ha sido concedido, como es lógico, a nuestros compañeros policías locales y autonómicos, y como no es tan lógico, a artistas y actores. Es una contradicción inaceptable y no podemos permitir que el Ministerio del Interior
siga tratando con indiferencia a nuestros policías y guardias civiles, negándoles un reconocimiento que no solo es justo, sino imprescindible para garantizar su seguridad y su dignidad laboral. Esta decisión no es solo una afrenta, es una condena silenciosa y en muchos casos una sentencia de muerte segura para quienes protegen nuestras fronteras y se enfrentan al crimen organizado. Esto no lo digo yo, lo refleja nuestra historia, con los cientos de agentes muertos, asesinados y heridos en acto de servicio. Agentes, servidores públicos con nombres y apellidos, los más recientes Miguel Ángel González y David Carracedo, 2 guardias civiles asesinados por narcotraficantes el 9 de febrero del pasado año. Pero les voy a dar más datos. El día 17 de agosto de 1845, ese fue el primero, fue el guardia civil de infantería Manuel Montano, cuando prestaba servicio junto a un compañero y como consecuencia de un disparo de escopeta efectuado por Francisco Vargas, el tendero de un puesto de frutas, que al ser advertido de que iban a dar parte de esa actividad a su superior jerárquico, decidió resolverlo matando a un guardia civil. Este fue el primero, pero no sirvió de nada. No les pareció a nuestros políticos que ser guardia civil fuese una profesión de riesgo. Pero hay más, hay mucho más. El sábado 14 de septiembre de 1850, una noche de fuertes lluvias, los héroes, los agentes Pedro Ortega y Antonio Jiménez, se convirtieron en los primeros guardias civiles fallecidos en acto de servicio humanitario al tratar de salvar a los ocupantes de una diligencia que, como consecuencia de una riada, fallecieron en el barranco de Belver, en Castellón. Su muerte tampoco sirvió absolutamente de nada. Tampoco les pareció a nuestros políticos que ser guardia civil fuese una profesión de riesgo. Ni los 210 guardias civiles asesinados por ETA. Se dice pronto, 210 vidas arrancadas de cuajo por 4 cobardes asesinos. ¿Cuántos hijos llorarán hoy la falta de sus padres? ¿Cuántas madres se quedaron solas, señaladas a cientos de kilómetros de su casa y con las miradas inquisidoras de aquellos que señalaron el objetivo o de los que, con su total cobardía, dispararon a traición por la espalda? Tampoco sirvieron de nada. No les pareció que ser guardia civil fuese una profesión de riesgo. Hijos o las hijas asesinadas en las casas cuartel de la Guardia Civil, donde dormían mientras unos ayectos guadaris colocaban con nocturnidad y medrosa vileza explosivos y los detonaban para luego celebrarlo. Muchos de los que hoy enarbolan la bandera de estos, entonces los mataban. Otros callaban, y algunos, los más listos y los que menos escrúpulos tenían, sacaban rédito electoral mirando hacia otro lado. Pero no, esto tampoco sirvió de nada. No les pareció que ser guardia civil fuese una profesión de riesgo. Y puedo seguir, como con la agrupación de tráfico, la especialidad que más vidas de guardias civiles se ha llevado. 330 muertos en la carretera, o los compañeros que fueron asesinados por Igor el Ruso, o los que mató el Solitario, como tantos y tantos que han muerto en acto de servicio, atropellados, apuñalados, disparados. Y no, tampoco sirvieron de nada. El heroísmo y la muerte de estos guardias civiles y policías nacionales sirvió solo para que cientos de hombres y mujeres justos decidiesen vestir este uniforme y dar su vida por evitar una sola injusticia. No es poco, claro, pero no es justo. Cada uno de estos héroes dejó una familia rota, un legado de sacrificio, y sin embargo, ninguna de sus muertes fue suficiente para que se les reconociera como profesión de riesgo. Aún con estos datos en la mano de nuestros policías nacionales y de nuestros guardias civiles, hoy el Ministerio del Interior sigue sin considerarlos profesión de riesgo. Pero como vemos y sabemos, siempre los utiliza en situaciones de riesgo. Y déjenme informarles que también, sin cumplir la equiparación salarial que se les prometió con las policías autonómicas, una equiparación real que supondría aproximadamente unos 700 millones de euros, una cifra ridícula comparada con el despilfarro político que cada día desangra a este país. Señores políticos, nuestros policías nacionales, nuestros guardias civiles, no pidieron la equiparación salarial en el año 1980, el año con más asesinatos cometidos por ETA. Eran en su gran mayoría guardias civiles y policías nacionales. No la pidieron cada una de las 203 veces que el cuerpo de un guardia civil golpeó el asfalto tras ser asesinados por los terroristas de esa misma banda criminal. No lo hicieron en ninguna de las 146 veces que un policía nacional dejó viuda, huérfanos o sin hijo a sus padres por la cobarde acción de un grupo de asesinos. No se les ocurrió pedir la equiparación salarial en cada una de las actuaciones del Ojeo, ni se les pasó por la cabeza acordarse de la equiparación salarial
en cada uno de los más de 17.559 rescates del Gren desde el año 1981 hasta el 2014. Tampoco a todos esos que rescataron a 461 personas de secuestros. Tampoco a los agentes que incautaron en alta mar a diversas embarcaciones las más de 65 toneladas de cocaína. No tenían tiempo para pensar en equiparación cuando las personas temen por su vida y solo los guardias civiles y los policías se atreven a subir al fin del mundo y tendernos la mano. Los guardias civiles no dijeron ni una sola palabra cuando la UCO liberó a María Ángeles Feliu, la farmacéutica de Olot. Tampoco cuando se detuvo a un criminal que tenía en vilo a toda España, el Solitario. No mentaron absolutamente nada de igual trabajo, igual salario tras el esclarecimiento de los casos Petroria, Púnica o Soule. Tampoco los policías de la UDICO se acordaron de esos euros de menos mientras se quedaban sin horas para dormir en operaciones como Mira, Niza o Dakar América. ¿No escucharon ustedes pedir la equiparación salarial a los 332 guardias civiles de tráfico que murieron en la carretera? Ustedes los políticos saben y conocen los nombres de los cientos de agentes de UCE que desarticularon cada comando de ETA hasta reducirlo a cenizas y nunca se la pidieron. Como tampoco los guardias civiles y policías que se encargan de la seguridad ciudadana, TEDAX, Unidad de Subsuelo, SEPRONA, Policía Científica, Policía Judicial, Información, UIP, ARS, Servicio Cinológico. Nadie pensaba en el dinero cuando se devanaban los sesos en encontrar a Ortega Lara y se recorrieron kilómetros y se buscaba entre las basuras resquicios de vida cuando ya no quedaban fuerzas ni para abrir los contenedores. Señores políticos, si durante este tiempo nuestros policías nacionales y nuestros guardias civiles nunca pidieron la equiparación, fue por una cuestión de entrega con su juramento. Han estado durante los últimos 30 años sacrificando tiempo de sus familias, de sus amigos, despidiendo a compañeros asesinados, subiéndose a cualquier hora del día o de la noche en un helicóptero o en una embarcación. Solo hay que mirar las noticias para ver que nuestros policías y guardias civiles sí son una profesión de riesgo y trabajan en lugares de especial peligrosidad. Atacar a nuestra policía, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, a nuestros guardias civiles, es ir en contra de la unidad de España. Es una barbaridad, especialmente dolorosa, que policías y guardias civiles, a pesar de ser la única profesión que exige a sus miembros la entrega de su vida cuando fuera necesario, en defensa de la nación y de sus ciudadanos, todavía no esté considerada como profesión de riesgo y que, por ende, cuando llega el momento de su jubilación, tampoco puedan retirarse con una jubilación digna. Si alguna vez te has sentido protegido por ellos, si en alguna ocasión has agradecido que estuvieran ahí, si cuando los has visto has suspirado de alivio, si una sola vez has dado las gracias porque con su sola presencia se ha evitado alguna injusticia. Seamos una sociedad justa y una sociedad con memoria. No permitamos que nuestros policías y guardias civiles sigan siendo las únicas policías de España que no sean consideradas profesión de riesgo. Señores políticos, ustedes saben que un trabajo en el que una persona tiene que salir con pistola y chaleco antibalas no es un trabajo normal. Yo les pregunto, ¿cuánto les queda de pasividad, de codicia, de miseria moral y de dejadez política? ¿Cuántas vidas más van a tardar en reconocer la profesión de riesgo? ¿Cuántas muertes más se necesitan para declarar las zonas de peligro como áreas de especial singularidad? ¿Cuánto tiempo más van a mirar hacia otro lado mientras nuestros agentes siguen muriendo en la lucha contra el crimen organizado? Nayib Bukele dice que cuando un gobierno no combate la criminalidad no es porque no pueda, sino porque los criminales están dentro del gobierno. Aplíquese al que le corresponda. A vosotros que estáis acompañándonos aquí, que me habéis acompañado durante esta ponencia, gracias por haber tenido la paciencia de escucharme. A todos y cada uno de nuestros servidores públicos, gracias por vuestro servicio. Mucho cuidado ahí fuera. Fuerza y honor. No estáis solos.